Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes buenos días, perdón, buenos días a todos. El día de hoy le pedí oportunidad a los pastores de hacer un pequeño break en la serie de Lamentaciones para poder predicar tal vez un mensaje más pastoral, algo que yo quisiera compartirles como pastor de esta iglesia aún, pero que tal vez, am, o más bien, seguramente ya no voy a tener la oportunidad de predicarles más seguido, ¿no? Em, Hoy, las personas que tal vez no lo sepan, hoy es el último domingo que yo estoy como pastor en esta iglesia, Familia de Fe. Eso no quiere decir que no vaya a volver a predicar aquí, o más les vale que me vuelvan a invitar. Espero que me vuelvan a invitar, pero como pastor, es mi último sermón y por lo tanto quisiera compartir algo que como pastor y como miembro de la iglesia considero es sumamente importante, ¿no? Precisamente yo le titulé a este sermón La iglesia local, un lugar para madurar. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11 al versículo 16. Efesios 4, 11 al 16. Y dice la palabra del Señor: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos primeramente adorarte, exaltarte, recordar mediante los cantos verdades preciosas que consuelan nuestra alma, que exhortan nuestra vida y que nos guían y nos llevan a Cristo. Ahora, mi Dios, queremos escucharte a ti a través del sermón. Queremos que tu palabra sea quien nos hable, Señor. Y queremos ver la obra del Espíritu Santo tan palpable en nuestras vidas por medio de ella, que cada una de nuestras vidas dé un fruto abundante, Señor. Hoy ruego que me uses a mí a pesar de mi debilidad, Señor, que mis hermanos tengan el corazón, la disposición, la recepción para escuchar este mensaje, atesorarlo en sus vidas y obedecerlo para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años, un cantante cristiano muy famoso hizo una frase, ¿no? Muy famosa, la popularizó mucho. Y él decía cosas como: la iglesia te ha lastimado, pero Jesús no es así, ¿sí? La iglesia te ha hecho daño, pero Jesús no es así. Y luego de ahí surgieron frases como: no, es que yo amo a Jesús, pero no a su iglesia. Y entonces empezó a haber una dicotomía que produjo dentro del cristianismo un desprecio hacia la iglesia, un desprecio hacia la necesidad de congregarse. Y obviamente lo que esto empezó a exaltar fue
un individualismo que empezó a crecer entre las iglesias, donde muchos cristianos empezaron a excusar su necesidad de congregarse o su falta de congregarse, perdón, con frases como estas, y tal vez tú has escuchado alguna de ellas. No, 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 yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo mi relación personal con Dios. ¿Sí? Yo conozco algunos aquí que la decían, ¿no? Yo tengo mi relación personal con Dios. Otras personas empezaron a decir, no, Dios no necesita la iglesia, esas son cosas de hombres, es un invento de la religión. ¿Sí? O hay una todavía más famosa que yo llegué a decir, me avergüenzo. No, 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 ya no quiero ir a la iglesia porque está llena de hipócritas, ¿no? Y entonces se empieza a ver a la iglesia como un lugar inseguro, un lugar donde no vale la pena invertir el tiempo, el esfuerzo, los recursos. Y a lo mejor yo no soy el único que ha pensado así, a lo mejor tú estás aquí y eso te ha pasado por la mente. ¿Valdrá la pena seguirse congregando? ¿Valdrá la pena seguir asistiendo o buscar una iglesia? Tal vez tus padres, amigos, familiares han luchado con este pensamiento. Y sabes que yo no soy profeta, pero si tú no has luchado con este pensamiento, algún día lucharás con él. ¿Por qué? Porque regularmente este pensamiento viene de que en la iglesia realmente está lleno de personas imperfectas, que cuando uno toma la decisión de involucrarse profundamente con ella, en algún momento va a ser traicionado, en algún momento van a hablar mal de él, en algún momento alguien le va a caer mal, en algún momento alguien le va a traicionar. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios se le plació edificar su iglesia no a través de un montón de personas perfectas, sino todo lo contrario. A Dios se le plació edificar su iglesia a través de un montón de pecadores que necesitan de la gracia y que cada día están siendo transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, no existe nadie en este lugar que no sea un pecador. ¿Y sabes qué? Si tú has confiado en Cristo, tú eres parte de la iglesia. Y a lo mejor, si Dios nos hubiera encomendado la tarea a nosotros de elegir quiénes eran las personas que iban a hacer la iglesia, nuestra visión es distinta. Nosotros hubiéramos escogido lo mejor, ¿no? Como cuando te toca escoger en el equipo de fútbol o en el equipo de lo que sea. ¿A quién escoges? A los mejores. Pero Dios no es así. La Biblia dice que Él escogió a lo más vil y menospreciado. O sea, todavía Él nos vio ahí sin esperanza y nos escogió para ser parte de su iglesia. Hermanos, y es en ese contexto, en medio de un montón de pecadores que estamos luchando para ser perfeccionados, donde Dios decidió, a Él se le plació usar el contexto de la iglesia local para madurar nuestras vidas. Fue ahí, en su sabiduría. Fue ahí donde tal vez pudiera ser más difícil madurar, donde a Dios se le plació hacerlo. Así que lo que yo quiero predicarte durante esta mañana, y va a ser el argumento de mi sermón una y otra vez, es el siguiente: Dios usa tu iglesia para madurarte. Comprométete con ella, ámala y sírvela. Dios usa tu iglesia para madurarte. Comprométete con ella, ámala y sírvela. Y mira, para poder entender este pasaje en específico, quisiera que demos un paseo rápido
por la carta de los Efesios, ¿ok? Y vamos a ver cómo este pasaje encaja perfectamente en el plan de Dios, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10. Y dice el apóstol Pablo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el capítulo 1, el apóstol Pablo está develando el propósito eterno de Dios, un misterio que estuvo escondido en Cristo y que no era nada más que el deseo de Dios de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en la persona de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo eso va a ser visible si Cristo ya no está entre nosotros físicamente y corporalmente? Bueno, fíjate lo que dice el mismo capítulo 1, versículo 22. Dice, perdóname, Efesios, sí, 22. Y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las, y a él dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? A la iglesia. Fíjate lo que dice el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ok, entonces, Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Pero como Cristo ya no está ah, visiblemente, se pudiera decir, sí lo está a través de qué? De su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Entonces Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo y se hace visible y tangible. ¿En dónde? En su iglesia. ¿Para qué? Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, verso 9. Dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De nuevo, este misterio que se ha estado develando, que está ligado íntimamente con la iglesia. Versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de quién, hermanos. De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales, o sea, en todos lados. Fíjate cómo va tomando sentido. Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Él lo está haciendo a través de su cuerpo visible y tangible, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea el agente, sea la encargada de mostrar a este mundo la belleza de la sabiduría, de la hermosura del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, no es cualquier iglesia la que puede lograr esto. Hay una expectativa de parte de Dios para qué tipo de iglesia debe estar anunciando estas virtudes. Ya no vamos a ir ahí, pero se los voy a resumir. Capítulo 4, a partir del verso 17, el apóstol Pablo le pide a la iglesia que ya no vivan como los gentiles. Una iglesia que da testimonio en el mundo. Y luego capítulo 5 les pide que imiten, sean imitadores de Cristo, que sean luz, testimonio en donde quiera que estén, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y luego les empieza a dar instrucciones para que los padres se comporten de una manera, para que los hijos honren a sus padres, testimonio en la familia. Y luego le pide a los trabajadores que sean buenos empleados y buenos jefes. Testimonio en el trabajo. Y al final, en el capítulo 6, les dice, pero esto no va a ser sencillo. Hay una guerra y por eso necesitan la armadura de Dios. Porque si quieren vivir como una iglesia santa, una iglesia unida, van a tener lucha. Los ataques de Satanás van a venir a su mente y deben estar firmes en las verdades del Evangelio. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podemos ser esa iglesia unida, santa? Y es ahí donde el pasaje
que voy a exponer hoy toma sentido. La manera en que los creyentes están en una constante santificación es por medio de la misma iglesia en la que Dios los ha establecido, hermanos. Entonces, quisiera yo que a través de estos 3 puntos con los que voy a exponer el pasaje, podamos entender mejor este propósito de la iglesia local en nuestras vidas. ¿Ok? Punto número 1, versículo 11 y versículo 12. Dios usa el liderazgo de la iglesia para que la sirvas y la ames. Dios usa el liderazgo de la iglesia para que la sirvas y la ames. Fíjate lo que dice el verso 11. Y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En el contexto de este pasaje, versos anteriores, verso 6, verso 7, se nos expone que Cristo, cuando resucitó en la victoria de la resurrección, Él pone la figura como de un guerrero victorioso, tomó un botín y en este botín repartió dones a su iglesia. Y en esa repartición de los dones a su iglesia, unos dones que son preciosos para la iglesia son precisamente los que el verso 11 nos propone. Apóstoles y profetas, evangelistas y pastores maestros. Entonces, el apóstol Pablo quiere encargarse o está tratando de mostrarnos que quien puso a estas personas como líderes de la iglesia no fue la asamblea, no fue la votación de una institución, sino que Dios mismo, Cristo mismo, ha dado estos oficios. Y hay algo bien interesante ahí porque él no habla de actividades. Él no dice, y Él les dio apostolado, Él les dio profecía. No, Él habla de personas, de oficios. Él dio apóstoles, profetas. El regalo no son los dones. El regalo que Dios dio a su iglesia son personas divinamente llamadas por Él y que estaban cumpliendo funciones específicas dentro de la iglesia en general. Y el día de hoy no voy a tomar todo el tiempo para hablar acerca de profetas, apóstoles, evangelistas, pero sí quiero hablar puntualmente del ministerio que nosotros como iglesia local vemos constantemente, convivimos, que son pastores maestros. Una de las razones de por qué tampoco voy a tomar ese tiempo es porque apóstoles y profetas, aunque sí quiero aclararlo, aparece 3 veces juntas en la palabra, en la carta de los Efesios. Y las 3 veces que aparece, el apóstol Pablo quiere aclarar que estos ministerios estuvieron vigentes en el primer siglo con un propósito específico y era poner el fundamento donde después el evangelista y los pastores maestros iban a edificar. Por lo tanto, estos ministerios ya no están vigentes en personas. No quiero decir que no están vigentes porque siguen vigentes aquí. Pero ya no hay apóstoles y ya no hay profetas como los que el apóstol Pablo está hablando aquí, porque el fundamento ya fue puesto. Evangelistas sí hay, pero el evangelista son hombres que están de manera itinerante predicando el evangelio para el establecimiento de las iglesias y regularmente nosotros vemos ahí, por ejemplo, a Felipe, vemos a Timoteo, vemos al mismo Pablo que no se quedaban en una sola iglesia, sino que seguían yendo. Tal vez el concepto más moderno para nosotros sería como un misionero, ¿no? Pero lo que sí toda iglesia debe tener, si no, no es una iglesia, son pastores maestros. Y entonces, hermanos, Dios ha dejado pastores maestros para cada iglesia, para que estos pastores divinamente llamados puedan ejercer un honorable ministerio. Y el honorable ministerio es traer una salud emocional, espiritual, para las ovejas que Dios le ha encomendado.
Dios puso pastores, maestros dentro de las iglesias locales porque ellos son los encargados de gobernar y de administrar la iglesia de Cristo. Los pastores, maestros, lo único que hacemos es administrar lo que Dios nos ha dado, no con nuestra propia autoridad, sino con la autoridad de la palabra. Entonces, los pastores maestros cumplen un rol precioso dentro del plan eterno de Dios, pero que se manifiesta día a día en los miembros de su iglesia. Fíjate lo que dice el verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Dios da pastores, maestros, para que estos pastores maestros capaciten, equipen a la iglesia. De hecho, la palabra capacitar es muy interesante porque se puede traducir como madurar o se puede traducir como en el Nuevo Testamento en otras partes como remendar. Y de hecho la figura que se presenta es un pescador remendando las redes. Y lo que hacen los pastores a través de su trabajo en la iglesia es remendar vidas. Ayudarlas a que estén listas para trabajar, para que operen de manera efectiva. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Dios las ha dado líderes a fin de capacitar a los santos, de capacitar a la iglesia, de capacitar a las ovejas, de capacitar a los miembros para que sean los miembros que lleven a cabo la obra del ministerio. ¿Y cómo lo hacen los pastores? Equipan a los líderes, equipan a la iglesia con la palabra, te llevan a Cristo, proveen herramientas espirituales a través de su pastoreo. Todo lo que la iglesia necesita para que su mirada esté en Cristo y vivan para la gloria de Cristo, los pastores están dedicando su vida, capacitándose para que eso suceda. Pero si te das cuenta, el texto no dice que a fin de capacitar a los santos para que sea exitoso, a fin de capacitar a los santos para que sea una gran persona. El texto dice que Dios está usando a los pastores con el fin de equiparlos a ustedes para que ustedes sirvan a otros. Entonces, mucho del trabajo del pastor es ayudarte a quitar tu venda de tu propio yo, sacarte del egoísmo para que puedas poner tu mirada en Cristo y en el servicio a los demás. ¿Por qué? Porque la iglesia local es la única institución donde los dones de cada creyente no está al servicio propio, sino al servicio de los demás. Y eso hace la iglesia algo radicalmente distinto a cualquier institución. Y sabes, esto trae demasiada luz para entender por qué muchas veces las iglesias no crecen, no en números, sino internamente en madurez. Y es porque a veces los creyentes están esperando que quien haga toda la obra de ministerio sean los pastores. Pero el texto no dice que los pastores hacen la obra de ministerio. El texto dice que son los santos, que son los miembros. Y cuando los miembros entienden esto, entonces existe una verdadera edificación. Así que, hermano, cuando tú veas que algo está mal en familia de fe, lo primero que debes preguntarte es, ¿cómo estoy yo? Porque regularmente hay muchos miembros auditores, ¿sí? Y los miembros auditores llegan con su tabla y dicen, no me gusta la predicación, están haciendo mal lo del estacionamiento, creo que la música hay que subirle un poquito más, tiene rato que no cantan las que me gustan. Y dices, ay,
Hay muchas cosas malas en mi iglesia. Pero cuando pienses así, recuerda que si hay una deficiencia en tu iglesia local, tú eres parte de esa deficiencia. Y si eres un auditor, no estás entendiendo tu rol. Tu rol es un servidor, no un auditor. Así que yo tengo dos aplicaciones en este punto. Primero para los pastores. Para los pastores de familia de fe. Y yo sé que hay hermanos en familia de fe que se están capacitando porque desean también ejercer el ministerio. Y yo quisiera decirle, hermanos, de todo corazón, el fin bíblico por el cual Dios nos ha puesto como líderes sobre esta iglesia local no es para enseñorearnos de la grey, no es para manipular a los hermanos, no es para abusar del poder que Dios nos ha dado, tampoco es para enriquecernos. Nuestra única labor aquí, hermanos, es capacitar a los santos para la obra del ministerio por medio de la palabra. La autoridad que tenemos no es nuestra, la autoridad es de Cristo. La autoridad que se nos ha delegado no es para nuestro propio beneficio, es para que los santos sean equipados. Hermanos, pero hay otra aplicación también, y es que muchas veces los miembros de las iglesias somos muy malagradecidos. Y así como el pastor no debe usar el púlpito y su liderazgo para enseñorearse, los miembros no deben ser ingratos con sus pastores. Los miembros deben honrar divinamente el llamado que Dios les ha dado. Y obviamente no estoy hablando de una honra equivocada. Hablo acerca de el reconocimiento de esa autoridad para entender que Dios me lo ha regalado para mi beneficio, para el beneficio de mi familia, para el beneficio de mi espiritualidad. Hermanos, Dios no escoge líderes perfectos, sino piadosos. Dios escoge líderes que tienen la capacidad no de no volver a pecar, sino de arrepentirse, de reconocer sus fallas y de seguir creciendo a la imagen de Cristo. Así que recuerda esto. Dios no te ha dado pastores porque te odia. A veces así se siente, ¿no? Ya cuando puedes venir el martes, necesito hablar contigo. Y te habla en domingo, ¿no? Todo el domingo, todo el lunes. ¿Puede ser el martes más temprano? No, a las 7. Casi todo el martes, ¿no? Y uno está pensando, ¿por qué Dios me ha dado estos pastores que me quieren arruinar la vida, que se intrometen con mi felicidad, que quieren arruinar mi felicidad? No, hermanos, no te equivoques. Dios te ha dado pastores porque te ama. Y Dios anhela que cada uno de los dones que tú tienes, de los talentos que Él te ha dado, los pongas al servicio de los demás. Por lo tanto, Él va a usar a los líderes como ese regalo divino para ayudarte a despertar del letargo espiritual en el que estés, ayudarte a salir del pecado en el que estás. Y a veces eso no es sencillo, a veces hay que jalarle y a veces hay que pegarle para decirle, sal de ahí, ven para acá. A veces la exhortación no se va a ver como bendición. Pero si tú entiendes que Dios te ha regalado a tus pastores, va a ser más sencillo. Es por mi bien, es por mi crecimiento. Es porque Dios está usando a mis líderes para remendar mi vida. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de edificar
esta iglesia. Es eso. Es cómo puede ser mucho más funcional para el cuerpo de Cristo y para el reino de Dios. Y entonces, cuando tú veas a la iglesia de esa manera, vas a desear servirla. Esto te va a ayudar a quitar los ojos de ti mismo y de creer que la iglesia gira alrededor de ti para decir más bien cómo yo puedo darme a mi iglesia local. El pastor Sugel pone una metáfora y dice que la relación iglesia-miembros es como la de un matrimonio. Dice, los matrimonios más infelices que yo conozco siempre me dicen esto: es que en el matrimonio no he encontrado lo que vine a buscar. No me han dado lo que yo necesito para estar completo. Hermano, los miembros más infelices de las iglesias locales son los que vienen como consumidores y dicen, no me están dando lo que yo quiero. Tanto al matrimonio como en tu relación como iglesia, tú vienes a darte por completo y a decir, voy a poner mi vida para que mi hermano crezca. Voy a poner mi vida, mis recursos, mis dones, mis talentos para que mi hermano se parezca más a Cristo. Hermanos, entender este pasaje así, en serio nos va a ayudar a que esta iglesia siga siendo edificada. Ahora bien, la promesa no es solo que Dios te va a madurar, a perfeccionar y a capacitar para que sirvas mejor. Eso solo es un buen comienzo. Hay una promesa mayor y está en el versículo 13 y es mi segundo punto. Dios usa a tu iglesia para formar la imagen de Cristo en ti. Dios usa a tu iglesia para formar la imagen de Cristo en ti. Fíjate lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Fíjate el propósito final, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Dios anhela, hermanos, que toda su iglesia, como un cuerpo unido, llegue a la misma fe y a un mismo conocimiento de la obra y de la persona de Cristo. Y la promesa, esta palabra en el griego es preciosa, es pleroma. Es una persona que está completa sin que le falte nada. Esa es la plenitud. Y está solo en Cristo. Y cuando los miembros entienden su rol de líderes de ellos mismos, entonces pueden ver esa plenitud. ¿Y cómo se ve? Bueno, lo primero que nos dice el pasaje es acerca de la unidad de la fe. Y es por eso que la iglesia necesita pastores maestros. Porque los líderes dotados por Dios vienen y enseñan las verdades de la palabra. Y están formando en la mente y en el corazón de los miembros convicciones en su vida, en las cuales todos los creyentes deben profesar, deben estar unidos en una misma fe. Pero sobre todo, tener las mismas convicciones sobre quién es Cristo, sobre lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Por eso un pastor, su prioridad debe ser predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque de esa manera está ayudando a toda la iglesia a estar en una misma fe. Pero si te fijas, viene unidad de la fe y conocimiento. Porque una cosa son las convicciones que uno va formando y otra es la experiencia que va adquiriendo. La palabra conocimiento en esta parte del griego no está hablando de una capacidad intelectual para adquirir y retener información. No es esa palabra conocimiento. Es una palabra más profunda, es una palabra que habla de intimidad. Es una persona que ha
experimentado a Cristo en su relación con la iglesia y en su vida devocional. Y este es un conocimiento que no se adquiere solo con escuchar sermones. Es un conocimiento que se adquiere en vivir y aplicar el Evangelio día a día. Entonces imagínate. Lo que Dios nos está diciendo a través de este pasaje es que si nosotros entendemos nuestro rol como miembros dentro de una iglesia local, nos comprometemos con ella, la servimos y la amamos, la promesa es mucho más que solo mi madurez individual. Es ayudarme a ser más como Cristo. Y yo pensaba en la siguiente historia. No sé si han escuchado acerca de la historia del tesoro de Hogsmeade. Se las cuento un poco. En 1992, un granjero inglés, Peter Walling, perdió un martillo en un campo. Y este martillo era muy valioso para él, así que le pidió ayuda a su amigo Eric Lawless. Este Eric era un jardinero jubilado que tenía detector de metales y que iba a poder ayudarle. ¿Qué sucedió? Ellos se arrancaron al campo y empezaron, y Eric de repente empezó a escuchar, empezó a escuchar señales de metales en un montón de lados. Ellos iban por un martillo, acuérdate. Y cuando empiezan a excavar, sorpresa. Un tesoro del Imperio Romano con más de 1600 años, valuado en 1.75 millones de libras esterlinas. Y ellos estaban muy tristes por su martillo. No, no es cierto. Iban en busca de un martillo y encontraron un tesoro. Hermano, cuando tú te comprometes con tu iglesia y dices, quiero servirla, ¿sabes qué es lo que te vas a encontrar? El tesoro más hermoso. A Cristo mismo, siendo formado en ti y siendo formado en la vida de tus hermanos. Y tú vas a decir, vale la pena. Vale la pena, no porque ahora soy una mejor persona. Esa no es la promesa. La promesa no es que vas a ser una persona más moral, más trabajadora. Espero que eso vaya incluido. Pero la promesa es que te vas a parecer más a Cristo. Y eso debe ser suficiente para impulsar tu deseo, tu ánimo, tu pasión para comprometerte con esta iglesia local, servirla, amarla y decir, estoy aquí, mis dones están aquí, mi vida está aquí para servir a esta iglesia. Porque yo no sé tú, cuando yo me veo al espejo, yo todavía no veo a Cristo, lo veo lejos. Pero recuerdo, hay una manera en que Dios me está formando más a la imagen de Cristo. Y es comprometiéndome con su iglesia local para amarla y servirla. Hermano, si tú deseas parecerte más a Cristo, toma en serio este llamamiento, esta invitación. Si tú deseas seguir siendo transformado de esos pecados que aún te agobian, de esa manera de pensar que aún tienes, de esas luchas con las que batallas día a día, hermano, la solución es sencilla. Comprométete con tu iglesia. Ámala, sírvela, entiende tu rol dentro de este cuerpo. Y vas a ver cómo sobrenaturalmente Dios irá perfeccionando tu vida a la imagen de Cristo. Y mi último punto está en verso 14 al 16. Y lo titulé de la siguiente manera: Dios te madura en la iglesia para tu propio provecho y el de los demás. Dios te madura en la iglesia para tu propio provecho y el de los demás. Y fíjate lo que dice el verso 14. Entonces ya no seremos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Fíjate, lo que
va a ir sucediendo en la vida de cada creyente que entiende su parte en el cuerpo de Cristo es que va a ir madurando. Y ahí sí se va a ver un fruto evidente para todos. Primero tú te vas a dar cuenta cómo es que Dios te está transformando. Primero se va a dar cuenta el creyente de cómo Dios lo está cambiando. Pero algo que va a suceder es que el creyente plantado en una iglesia, tomando la enseñanza de sus líderes y poniendo sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo, se convertirá en una persona con un carácter firme, con convicciones profundas. La figura que pinta el apóstol Pablo aquí es primero la de un niño y luego como olas, como alguien que va de aquí para allá, alguien inestable, emocionalmente inestable, espiritualmente inestable. Pero el apóstol Pablo le dice que va a ser una persona que ya no se deja llevar por cualquier enseñanza, ya no va a ser una persona de doble ánimo, ya no va a ser una persona que los falsos maestros que tal vez estaban aquí en Éfeso con sus falsas enseñanzas atrayendo a los más débiles, ya no van a poder hacer eso porque van a estar madurando. Y cuando mis hijos, yo creí que entendía esta metáfora cuando no tenía hijos, pero cuando tuve hijos la entendí mejor. Y cuando mis hijos estaban más pequeños, recuerdo que Sophie, desde muy chiquilla, ya articulaba cosas de teología, ¿no? Entonces, no sé, Sophie tenía unos 4 y Matías 3, y de repente Matías decía una mentira, ¿no? Entonces yo, Mati, ¿por qué mentiste? Y se acercaba a Sophie, ¿no? Y se ponía como predicadora, Matías, eso que hiciste estuvo muy mal, arrepiéntete. Y después de que le predicaba, le pegaba en la cabeza. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque no tenía la madurez suficiente para entender lo que estaba articulando. Ella podía estarle diciendo una verdad, sin embargo no tenía la madurez para aplicarla en su vida. Y eso es lo que pasa con una persona inmadura. Puede ser astutamente teológica, inteligente, pero ser inmaduro. No sabe aplicar la Biblia en sus vidas. Y lo que nos promete el apóstol Pablo es que a través de la iglesia local esta madurez va a llegar a la vida que vamos a ser miembros constantes, miembros de una sola pieza, no que andamos de aquí para allá. Y luego fíjate otra evidencia de alguien que está entendiendo su rol en la iglesia, verso 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, una iglesia que está viviendo de esta manera, no solo le importa la verdad, sino le importa cómo esa verdad es proclamada. De hecho, la palabra en el griego es confesando la verdad, porque no solo se trata de transmitir, sino de vivir esa verdad. Algunas traducciones, de hecho, dice al vivir la verdad en amor. Porque aunque la verdad importa, el apóstol Pablo sabe que la verdad sin amor es crueldad. Entonces el amor también importa. El amarse importa. El dar la vida por sus amigos, como dice nuestro Señor Jesucristo, importa. No solo se trata de hablar la verdad, se trata de vivir esa verdad amorosamente para que el cuerpo sea edificado. Y cuando la iglesia viva de esa manera, entonces experimentará el reino de Cristo en todo su esplendor. De hecho, fíjate cómo termina el verso 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Lo último que sucede en una iglesia así es que cada miembro que entiende su rol va a hacerlo sin esperar que el otro lo haga. La figura que está poniendo el apóstol Pablo es de un cuerpo que funciona perfectamente, no por la estructura eclesial, sino por la cabeza que lo sostiene, que es Cristo. Y así es como funciona la iglesia local, cuando cada miembro entiende que su cabeza es Cristo. Y entonces Cristo mismo dejó a los líderes y ellos como miembros son los encargados de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces van a operar de tal manera que las cosas sucedan, no esperando nada a cambio. Y aquí yo quiero, hermanos, hacer una exhortación bien pastoral. Hermanos, usted no tiene que esperar a que la iglesia le esté diciendo, anótense para servir, anótense para servir, anótense para servir. Esto debe ser un entendimiento natural de un miembro. Cuando alguien se hace miembro de una iglesia, debe preguntar, ¿dónde puedo servir? ¿Te das cuenta de la actitud distinta? Cada miembro haciendo su parte en el reino de Cristo. Porque luego muchas veces tenemos esta actitud, no, yo no voy a servir si no sirve aquel. No, yo no voy a dar hasta que otros den. No, yo no voy a amar hasta que me amen. Una actitud completamente equivocada, hermano. Nosotros vamos a darnos a la iglesia porque nuestra cabeza es Cristo. Y así es como va a funcionar mejor su cuerpo. Y quiero concluir con esto. Hermanos, estoy muy agradecido por los 8 años que Dios me ha permitido pastorear Familia de Fe. Muy, muy agradecido. Pero quiero decirte que cuando tú tomas en serio un pasaje como este, algo que va a suceder es lo siguiente. La iglesia te va a lastimar. Creo que en la iglesia local, en Familia de Fe, es donde yo me he sentido más traicionado en mi vida. Gente a quien le dedicas tiempo, recursos, familia, esfuerzo. Un día dice, ya me voy, porque aquí no me quieren. De verdad, he escuchado hablar mal de mi esposa, de mis hijos. En serio, hermanos. Es cuando te comprometes en serio con la iglesia, eso es parte. Pero déjame te doy la otra cara de la moneda. El lugar donde me he sentido más amado, cuidado, protegido en toda mi vida ha sido en la iglesia, hermanos. Este ha sido el lugar donde mi esposa, cuando estaba muriéndose de COVID, de verdad la iglesia respondió muy bien. Cuando nos ha hecho falta algo, ahí han estado. En serio, hermanos, comprométanse con su iglesia porque quieren experimentar el amor de Cristo en toda su plenitud, lo van a conocer aquí. No es fuera de aquí, es aquí. Y no hablo del edificio, hablo de estas personas. Aquí es, hermanos. Así que aunque tú veas a tu iglesia imperfecta, aunque veas a familia de fe batallando, aprendiendo, déjame te digo algo, vale la pena plantarse en esta iglesia local. Vale la pena
poner tu servicio, poner tu vida, perdón, al servicio de Dios y de estos hermanos. Vale la pena porque Jesús ama a esta iglesia. Vale la pena porque es Jesús quien le ha dado dignidad y valor a esta iglesia. Vale la pena porque el único ser perfecto que ha caminado por esta tierra, ¿sabes qué hizo él? Entregó su vida porque la ama. ¿Y sabes qué? Vale la pena porque él ha prometido lavarla con la palabra y purificarla hasta el día que él regrese por ella. Hermanos, Dios usa tu iglesia para madurarte. Así que comprométete con ella para amarla y servirla profundamente. Oremos. Gracias, mi Señor, te doy por familia de fe. Gracias por lo que tú has hecho desde el día uno que pusiste en el corazón de varios iniciar esta obra, Señor. Gracias, Padre, porque te ha placido usar específicamente esta iglesia local para madurarnos, para transformarnos, para hacernos más a la imagen de Cristo, para dejarnos de ver tanto a nosotros mismos, para ver cómo servir a otros. Perdónanos, Señor, si hemos creído que la iglesia se trata de nosotros. Perdónanos si la hemos despreciado. Perdónanos si hemos hablado mal de ella, Señor. Perdónanos. Es tu novia y tú la amas así, imperfecta. Tú la estás perfeccionando, tú la estás remendando y estás usando a los pastores de esta iglesia. Estás usando a los miembros de esta iglesia para que eso se lleve a cabo. Así que danos ese entendimiento, Señor. Recordando que domingo a domingo que nos congregamos en las comunidades misionales y en el día a día, tú puedes y quieres usarnos para la edificación de este cuerpo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.